Anteriormente aquí en mi canal de YouTube les compartí la guía correspondiente a la quinta sesión de Consejo Técnico Escolar y estuvimos explorándola de manera muy general. El día de hoy vamos a revisar a detalle cuáles son las actividades individuales, por equipos y en plenaria que debemos realizar para esta sesión de Consejo Técnico Escolar para que consideren la preparación de los materiales, la realización de las mismas y los apoyos que yo les voy a estar compartiendo para simplificarles el trabajo en estas actividades. Como siempre, organizándose en 3 momentos. Trabajo individual, trabajo en equipos y trabajo en plenaria. Formas de trabajo que ya hemos revisado en sesiones anteriores, por lo que voy a omitir esa información. Vamos directamente, maestros, a la agenda de trabajo. La agenda de trabajo consta de 2 momentos. El primer momento, el desarrollo socioemocional, elemento clave para el aprendizaje. En este momento se va a destinar la gran mayoría del tiempo, el 60% del tiempo, para trabajar nuestras emociones durante la pandemia y definir una estrategia para favorecer la gestión de las emociones de la comunidad escolar. Este primer tema va a ser muy importante, de mucha reflexión, de mucho análisis, porque el tema de las emociones da para muchísimo. El segundo tema que vamos a abordar en esta quinta sesión de Consejo Técnico Escolar tiene que ver con fortalecer nuestras estrategias de comunicación y evaluación de los aprendizajes esperados. Aquí en este segundo tema nosotros debemos de analizar la comunicación con nuestros estudiantes y la evaluación de los aprendizajes para identificar qué es lo que debemos de fortalecer. Y de igual manera, identificar cuáles son los elementos de la evaluación que debemos de enriquecer. Este sería todo el esquema de trabajo para esta quinta sesión de Consejo Técnico Escolar. Por lo que son 2 los propósitos para esta quinta sesión de Consejo Técnico Escolar. El primero, que el colectivo docente desarrolle estrategias para favorecer junto con las familias ambientes para el aprendizaje en casa, en los que se procure el bienestar emocional del alumno como base para su aprendizaje y desarrollo. Y el segundo propósito, analizar los resultados de las estrategias de comunicación con estudiantes y sus familias, así como las estrategias de evaluación que hemos implementado con la finalidad de fortalecerlas. Estos son los 2 propósitos para esta sesión de Consejo Técnico Escolar. Dentro de los materiales que vamos a estar utilizando para esta sesión, maestros, destacan el Acuerdo 26-12-20, por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios de evaluación tanto para preescolar, primaria y secundaria correspondiente a este ciclo escolar 2020-2021, ciclo escolar atípico. Entonces, como es un ciclo escolar en el cual estamos trabajando a distancia en ciertas condiciones sanitarias, pues hay unos lineamientos y criterios de evaluación, así como orientaciones pedagógicas que debemos de considerar. El día de ayer les compartí un video sobre este acuerdo. Se los voy a dejar en la descripción de este video y en el primer comentario para que lo revisen y tengan presente cuáles son estas orientaciones pedagógicas y criterios de evaluación para este ciclo escolar. Que estos criterios de evaluación son aplicables tanto para el primer corte de evaluación que ya realizamos como para este segundo corte de evaluación. Asimismo, debemos de retomar el producto de la guía de trabajo de la tercera sesión de Consejo Técnico Escolar, este producto en el que definimos las estrategias diferenciadas para los alumnos con comunicación intermitente o sin comunicación. Esa lista de estrategias en la que nosotros definimos de qué manera íbamos a mejorar la comunicación o a procurar establecer comunicación con nuestros alumnos. Este producto de la tercera sesión de Consejo Técnico Escolar lo vamos a utilizar en esta quinta sesión de Consejo Técnico, por lo que es importante que lo vayamos teniendo a la mano. De igual manera, las estrategias de evaluación, productos de las actividades 10, 11 y 15 de la tercera sesión de Consejo Técnico. Asimismo, el fichero de herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia y finalmente el fichero de actividades para promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela. Estos 2 últimos son documentos en PDF que los puedes recuperar directamente aquí de la guía de Consejo Técnico o bien en la descripción de este video y en el primer comentario. Ahora, ¿cuáles son los productos de nuestro trabajo en esta quinta sesión de Consejo Técnico Escolar? Sí, son 2 los productos. El primero de ellos es que diseñemos una estrategia para fortalecer la gestión de las emociones y fortalecer la empatía entre el personal docente, directivo, alumnos y familias. Ese sería el primer producto que vamos a obtener del trabajo de esta quinta sesión de Consejo Técnico. El segundo es el material con orientaciones para las familias sobre cómo fortalecer ambientes propicios para el aprendizaje y recomendaciones para el proceso de evaluación. Estos son los 2 productos que vamos a obtener con el trabajo de esta quinta sesión de Consejo Técnico Escolar. Dentro de las actividades individuales que tenemos que realizar antes de la sesión en línea,
Tenemos que identificar las emociones que hemos experimentado en nuestro rol como docentes durante este trabajo a distancia. Se nos pide que escribamos nuestra experiencia. Aquí yo recomiendo que lo hagamos en un documento de Google para posteriormente reflexionar sobre lo siguiente. Como madre, padre, tío, abuelo de las niñas, niños o adolescentes que están aprendiendo en casa, ¿cómo han vivido esta situación? ¿Qué retos han enfrentado al acompañarlos en su aprendizaje? ¿Qué emociones han sentido? Las niñas, niños o adolescentes que acompañan en casa, ¿cómo han vivido esta circunstancia? Aquí se nos pide que escribamos la experiencia como acompañantes de niñas, niños y adolescentes cercanos y las emociones o sentimientos que provocaron. Estos textos que redactemos sobre estas experiencias posteriormente los vamos a compartir más adelante en la sesión de Consejo Técnico. Posteriormente tenemos un texto muy interesante sobre la importancia de las emociones en el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, el cual se recomienda que demos lectura para que a partir de las experiencias que previamente redactamos y de la lectura del texto que acabamos de realizar, respondamos cómo influyen las emociones en el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, qué emociones debemos de favorecer en nuestras actividades para generar la curiosidad y creatividad en las niñas, niños y adolescentes. Una vez que hayamos respondido estas preguntas, vamos a identificar los estados emocionales que prevalecen en nuestros alumnos a partir de lo que nosotros hemos observado o lo que sabemos que viven en sus hogares, considerando para ello las siguientes preguntas como guía. Estas preguntas son: ¿qué emociones predominan en la mayoría de nuestras alumnas y alumnos? ¿Cuáles podrían ser las causas de esas emociones? ¿Qué alumnos están enfrentando estados emocionales más adversos? Por ejemplo, la angustia, la tristeza, duelos, precarización de recursos, entre otras. Las respuestas a estas preguntas las debemos de registrar porque posteriormente las vamos a compartir en equipo. Como parte de las actividades para trabajar en equipos por grado, ciclo o asignatura, dependiendo de su organización escolar, se contempla que compartan las emociones que han enfrentado en su rol como docentes. Esas emociones que ustedes redactaron ahí en su experiencia en una de las actividades anteriores. Aquí se va a exponer en el trabajo en equipo y se va a reflexionar sobre lo siguiente. Nos tenemos que poner en el papel de las familias de los estudiantes que no son profesionales de la enseñanza y la reflexión la vamos a centrar en torno a las siguientes preguntas. ¿Cómo creen que se sientan al acompañar en el aprendizaje a sus hijas e hijos? ¿Qué exigencias tienen hacia ellas o ellos? ¿Cómo los tratan? Ya una vez que reflexionemos en torno a estas preguntas, vamos a compartir el análisis de los estados emocionales que prevalecen en nuestros alumnos, actividad que también ya realizamos anteriormente en un escrito. Y aquí vamos a comentar sobre cuáles son los principales retos o dificultades que han enfrentado las familias y sus estudiantes para contar con un ambiente favorable para el aprendizaje y el desarrollo integral. Es importante que reflexionemos sobre cómo puede fortalecerse la empatía en el trabajo a distancia hacia los alumnos y sus familias entre el colectivo docente y las familias hacia ustedes. Una vez que hayamos hecho todo este análisis, vamos a diseñar a partir de lo que sabemos de los retos que enfrentan nuestros alumnos una estrategia para incorporar acciones para favorecer la gestión de las emociones de los integrantes de la comunidad escolar, fortalecer la empatía con los alumnos y sus familias, entre los estudiantes entre sí, entre los miembros del colectivo, así como de orientar a las familias sobre cómo hacer ambientes socioemocionales propicios para el aprendizaje. En el diseño de esta estrategia vamos a considerar los recursos que tenemos disponibles y que pueden ayudar en esta tarea. Por ejemplo, los recursos elaborados por nosotros como maestros, los programas de televisión de Aprende en Casa del área de educación socioemocional, o bien el fichero Promover la cultura de paz en y desde la escuela. En el anexo 1 de esta guía encontramos una lista de las fichas correspondientes a las líneas temáticas Desarrollo de competencias socioemocionales y Desarrollo de habilidades para la vida. Esta lista nos será útil para explorar este material e identificar las actividades concretas para favorecer las competencias socioemocionales con los alumnos, los docentes y las familias. De igual manera tenemos lo que es el fichero de herramientas de soporte socioemocional, la educación en contextos de emergencia. Ya una vez que diseñamos nuestra estrategia, vamos a registrar las acciones que consideramos en su elaboración para compartirlas en plenaria. Si tienen dudas sobre el diseño de esta estrategia, quiero recomendarles un video que me pareció muy interesante de mi compañero y amigo edutuber Alex Du, Materiales para Docentes. En este video él explica paso a paso todos los elementos a considerar para diseñar una estrategia de educación
educación socioemocional. El enlace a este video que les recomiendo se los voy a dejar en la descripción de este video y en el primer comentario para que lo revisen. Verán que después de analizar este video encontrarán ideas muy interesantes sobre cómo ir estructurando su propia estrategia de educación socioemocional aplicable al contexto, a las situaciones y características de sus alumnos. Ya para las actividades para trabajar en sesión plenaria, tenemos que comentar de forma voluntaria las reflexiones o coincidencias que identificamos en el trabajo en equipos. Al compartir estas experiencias que hemos enfrentado en nuestro rol como docentes o en el rol como acompañantes del aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes de su familia en esta etapa de aprendizaje a distancia. Para ello nos proponen una serie de preguntas guía. Por ejemplo, ¿qué estrategias implementaron para gestionar sus emociones, para regularlas y lograr equilibrar su intensidad y duración? ¿De qué forma se pueden apoyar entre ustedes como colectivo de docentes para afrontar las emociones intensas o las situaciones críticas que enfrentaron? ¿A qué apoyos externos pueden recurrir? Y finalmente presentamos la estrategia para favorecer la gestión de emociones con nuestros estudiantes, que previamente trabajamos en equipo. Ya una vez que se expongan las ideas de estas estrategias, vamos a establecer acuerdos y compromisos sobre lo que haremos cada uno de manera individual o lo que podemos hacer como comunidad para favorecer la gestión de las emociones y la empatía, así como orientar a las familias para la gestión de ambientes favorables para el aprendizaje. Ya para el segundo momento de consejo técnico escolar, ahora vamos a fortalecer nuestras estrategias de comunicación y evaluación de los aprendizajes. Para ello es importante que consideremos que del día 23 al día 26 de marzo del 2021 se tiene considerada la entrega de las boletas de evaluación de este segundo periodo. Por ello es importante que revisemos el acuerdo 26-12-20, donde se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación de los aprendizajes. Recuerda que tengo un video aquí que te será de gran ayuda para esta actividad de consejo técnico. Las actividades que debemos de trabajar de manera individual para este segundo momento de consejo técnico es retomar las estrategias de comunicación diferenciadas establecidas en nuestro colectivo docente en la tercera sesión de consejo técnico escolar. Esas las vamos a retomar y ahí vamos a describir los resultados que obtuvimos al implementarlas, considerando las siguientes preguntas. ¿Qué acciones implementamos con nuestras alumnas y alumnos de nuestro grado? ¿Qué resultados obtuvimos? ¿Qué información relevante recopilamos sobre nuestros alumnos? ¿Con cuántos de esos alumnos pudimos establecer un nivel de comunicación? ¿Y cuáles son los obstáculos que no han permitido que logremos establecer comunicación con el resto de los alumnos? Las respuestas a estas interrogantes debemos de registrarlas para compartirlas posteriormente en equipo. Ahora se nos pide que actualicemos el listado del nivel de comunicación que tenemos con nuestros alumnos. Para aquellos con los que todavía no hemos establecido comunicación, debemos de describir si ya hemos agotado las posibilidades de contactarlos o todavía consideramos que podemos hacer algo para contactarlos. Toda esta información la vamos a compartir con nuestro director, es decir, los datos de los niveles de comunicación que tenemos con los alumnos de nuestro grupo para que se pueda tener un concentrado general de toda la escuela. Y como lo que se busca es precisamente esto, un concentrado con los niveles de comunicación de toda la escuela, en la descripción de este video y en el primer comentario les estaré agregando posteriormente, lo más probable es que para el día de mañana, o a menos que ya sea el día de mañana y estén viendo este video, ya lo deben de encontrar en la descripción y en el primer comentario, les voy a compartir un formato por nivel para preescolar, primaria y secundaria, donde ustedes van a poder llenar los datos sobre los niveles de comunicación de sus alumnos, de su grupo y cada uno de los maestros para formar un concentrado y una gráfica y de esa manera se pueda previsualizar el total de la escuela. Este formato se los voy a estar compartiendo aquí en la descripción de este video y en el primer comentario, para que ustedes simplemente registren los datos y automáticamente les dé las gráficas, los porcentajes de los niveles de comunicación de sus alumnos, pero de toda la escuela. Va a ser un archivo que van a estar trabajando de manera compartida todos los maestros del nivel, los maestros de preescolar, todas las educadoras de preescolar, los maestros de primaria, los maestros de secundaria y automáticamente se va a obtener el concentrado de toda la escuela. Dentro de las actividades que debemos de trabajar por equipos, grados, ciclos o asignaturas, tenemos que analizar algunos textos que nos presenta la guía. En el caso de la actividad número 15, analizar un párrafo y reflexionar sobre los cuestionamientos posteriores. Y de igual manera, en la actividad número 7 se nos presenta un texto con las orientaciones número 2 y 4 del acuerdo número 26-12-20, que vienen a ser de las más importantes que debemos de considerar al momento de evaluar a nuestros alumnos. Ya una vez que concluyamos la lectura de este texto, debemos de responder las preguntas
el cual tiene el objetivo de que lleguemos a la conclusión de que el estado emocional de nuestros alumnos va a influir en su proceso de aprendizaje y en consecuencia en el logro de los aprendizajes esperados. Finalmente, se nos pide que a partir de las reflexiones que estuvimos haciendo de estos textos y las preguntas guía, elaboremos una estrategia de difusión de las orientaciones para las familias sobre las estrategias para favorecer un ambiente favorable para acompañar y apoyar el aprendizaje de sus hijas e hijos. Para la estrategia podemos utilizar algunos materiales de difusión como lo son un cartel, una presentación, una infografía, un video, pero el objetivo es brindarles a los padres de familia diferentes herramientas, diferentes opciones para que ellos puedan favorecer un ambiente favorable para acompañar y apoyar el aprendizaje de sus hijos. Y por último, en las actividades para trabajar en plenaria, vamos a analizar los datos de nuestra escuela sobre los niveles de comunicación de nuestros estudiantes que integró el director. Para ello, les va a ser de mucha ayuda el formato que les voy a compartir en Google Sheets, donde ya va a estar ahí concentrado las tablas con las gráficas, toda la información de toda la escuela. Ustedes simplemente van a proporcionar los datos de comunicación de su alumno y automáticamente se va a integrar el de toda la escuela. Este se los voy a estar dejando en la descripción del video y en el primer comentario para que sea más sencillo esta actividad de plenaria y de igual manera la reflexión en torno a las preguntas guía que se presentan, las cuales tienen el objetivo de que hagamos ajustes a las formas de evaluación de nuestros alumnos. No podemos evaluar a todos nuestros alumnos de la misma manera. La forma de evaluación tiene que ser de acuerdo al nivel de comunicación que tenemos con nuestros alumnos. Para ello es importante que tomemos acuerdos sobre las acciones que seguiremos implementando para mejorar los niveles de comunicación con nuestros alumnos. Y esto sería el trabajo de la quinta sesión de Consejo Técnico Escolar. Aquí encontramos el anexo 1 de las listas de fichas de materiales para promover la cultura de paz en y desde la escuela. Aquí nos enlistan las líneas temáticas específicas que contribuyen al desarrollo de las competencias socioemocionales. Y ya para concluir, maestros, recuerden que todo el material que les estuve comentando lo van a encontrar en la descripción de este video y en el primer comentario. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Soy el profesor Santos Rivera. Los leo en los comentarios.